sábado pasado pudimos estudiar el capítulo 4 y estuvimos hablando que debemos despojarnos del viejo hombre. Y despojarse significa quitarse, y es como quitarse la ropa sucia y tirarla, hermanos, en un canasto. Y hablamos el sábado pasado acerca de desechar primero la mentira, después el hurto, y después, hermanos, hablamos, o el apóstol Pablo nos dijo, inspirado por el Espíritu Santo, de dejar las palabras corrompidas. Y el sábado pasado estuvimos hablando de que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y aquí, hermanos, está hablando acerca de una renovación, cambio completo que comienza con nuestra mente, donde nosotros debemos vestirnos con el nuevo hombre que es criado, dijo el apóstol Pablo, según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Eso es lo que estuvimos hablando el sábado pasado acerca de cómo nosotros debemos ser vestidos. En este capítulo 5, hermanos, de Efesios, ahora vamos a ver cómo nosotros debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Y el apóstol Pablo, hermanos, comienza el capítulo 5 diciendo: sed pues imitadores de Dios, ¿cómo, hermanos? Como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios, hermanos, nos invita a imitarlo. Dios nos invita, hermanos, a que nosotros seamos semejantes a Él. Porque nosotros, dice el texto, somos sus hijos amados. Somos sus hijos amados. Los hijos, hermanos, son excelentes imitadores de sus padres. Todo lo que los padres hacen, también, hermanos, los hijos los hacen. Una vez un ateo dijo, hermanos, estas palabras: yo puedo desafiar cualquier argumento, menos el santo ejemplo de mi madre, que hasta hoy no puedo contradecir. Eso fue lo que dijo un ateo, hermanos, respecto, hermanos, a los creyentes. Puedo desafiar cualquier argumento, menos el santo ejemplo de mi madre, que hasta hoy no puedo contradecir. Veamos qué importante es que nosotros, hermanos, verdaderamente seamos imitadores de Dios. Que nosotros podamos imitar al Señor, como el Señor, hermanos, vivió, que también usted y yo, hermanos, podamos vivir. Si nosotros queremos ser imitadores de alguien, de una persona, esa persona, hermanos, indudablemente nos va a decepcionar. Esa persona tiene faltas, esa persona tiene pecados, esa persona, hermanos, puede vivir tal vez piamente, pero en un momento, hermanos, vamos a encontrar en esa persona alguna falta. Y esa persona nos va a decepcionar. Pero cuando nosotros queremos imitar a Cristo, nosotros nunca vamos a encontrar, hermanos, ninguna decepción del Señor. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros seamos imitadores de Dios. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y nos dice que debemos caminar, hermanos, en amor. Debemos caminar en amor, debemos nosotros amar a Dios principalmente. Y nosotros amamos a Dios, hermanos, haciendo su voluntad, haciendo lo que Dios quiere. Nosotros demostramos su amor. No es solamente, hermanos, el decir aquí yo amo a Dios. Dios se agrada, hermanos, principalmente cuando usted y yo hacemos su voluntad. Dice el apóstol Pablo que nosotros andemos en amor como también Cristo nos amó. Cristo, hermanos, nos amó muriendo por nosotros, dando su vida por nosotros. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, nos dice que de esa misma manera debe ser el amor de nosotros hacia Dios. Vemos, hermanos, el ejemplo de Cristo
Y dice que el amor de Cristo hacia Dios, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros y fue una ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, la obediencia de Cristo fue, dice el apóstol Pablo, un olor fragante, algo que Dios recibió, hermanos, con agrado. Y también, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, tal vez nosotros aquí, hermanos, estamos aquí, nos vemos, nos saludamos, pero cuando salimos afuera y somos desafiados por el mundo, allá afuera donde nosotros, hermanos, debemos mostrar que amamos a Dios haciendo su voluntad, y cuando nosotros lo hacemos, dice la palabra de Dios, que eso es un olor fragante, es una ofrenda a Dios. Aquí nosotros alabamos a Dios con nuestros labios, pero afuera alabamos a Dios, hermanos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser. Y para Dios, hermanos, eso es un olor fragante. Y el apóstol Pablo empieza, hermanos, a nombrar, hermanos, pecados que había en Corinto. Corinto, hermanos, se conocía por una ciudad donde había mucha fornicación, donde había mucho adulterio. En Corinto, hermanos, había, hermanos, unas sacerdotisas. Esas sacerdotisas, hermanos, le servían, hermanos, a Diana, la diosa del amor. Y esas sacerdotisas, hermanos, bajaban, hermanos, a la ciudad y fornicaban, hermanos, con los hombres. Y dice el apóstol Pablo, hablando de los pecados que había en esa ciudad de Éfeso, dice la palabra de Dios, pero fornicación, había mucha fornicación, hermanos, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a qué, hermanos, a santos. Fíjense, todos estos pecados, hermanos, que había, hermanos, en Éfeso, donde existía, hermanos, donde existía este pecado de fornicación, dice el apóstol Pablo, ni siquiera, hermanos, esto se nombre, hermanos, entre vosotros como conviene a santos. ¿Y quiénes son estos santos, hermanos? ¿Podría usted decir yo? ¿Podríamos decir que nosotros, hermanos? Claro que sí. Claro que sí, porque Dios, hermanos, es el que nos ha llamado, hermanos, a santidad. Y santidad significa apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado y buscar ahora hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Y no solamente el apóstol Pablo nos habla, hermanos, acerca de la fornicación, la inmundicia o la avaricia. También nos dice, ni tampoco, hermanos, palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias a quién, hermanos? A Dios. Hermanos, nosotros somos bendecidos por Dios. Nosotros, hermanos, tenemos mucho que agradecer al Señor. En esta semana mi esposa y yo salimos, y es la primera vez que salimos. Bueno, como nunca tuvimos luna de miel, pues después de 31 años, hermanos, salimos y nos fue muy bien, hermanos. Dios nos bendijo y el Señor nos cuidó. El Señor estuvo con nosotros y vimos su mano, hermanos. Y estábamos allá y le decía a Alicia, oye, Alicia, pellízcame si realmente estamos aquí en este mar tan bonito. Y estábamos tan contentos, hermanos, y vimos la mano de Dios. Y vemos, hermanos, cómo el Señor nos bendice a todos, hermanos. Cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos protege, cómo el Señor nos da lo que necesitamos. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, dejen de hacer lo malo y ahora, hermanos, dedíquense a agradecer a Dios todas las cosas que el Señor les da, porque todo lo que tenemos, hermanos, reconocemos que es gracias al Señor. Amén, hermanos. Es gracias al Señor. Y dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice el versículo número 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia, ¿dónde, hermanos? En el reino de Cristo y de Dios. Fíjense, aquí está hablando acerca del reino de Cristo, el reino milenial.
pero también está hablando acerca del reino eterno, el reino de Cristo y de Dios. Ahí no va a entrar, hermanos, ningún fornicario, ningún inmundo y tampoco ningún avaro. Ninguno de estas personas van a entrar, hermanos, en el reino de Cristo y el reino de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo, hermanos efesios, erais tinieblas. Nosotros, hermanos, antes éramos tinieblas, participábamos con las tinieblas, pero dice el apóstol Pablo, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora somos luz en el Señor, caminad como hijos de luz. Esto es, hermanos, lo que nos dice la palabra ahora, hermanos, a nosotros, que debemos andar como hijos de luz. ¿Y qué significa caminar como hijos de luz, hermanos? Caminando, hermanos, como Dios nos pide que caminemos. Caminemos. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y luego dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, hermanos, reprenderlas. Algunas veces, ¿verdad?, nosotros podemos tal vez no participar, pero tal vez, hermanos, no las reprendamos. Tal vez nosotros no digamos nada. Y fíjense, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hermanos, no solamente no participen, sino también, hermanos, reprendan a aquellas personas que las hacen. Y es una labor, hermanos, que nosotros tenemos como hijos de luz. Dar, hermanos, la luz a aquellas personas que viven en tinieblas, en tinieblas. Si una persona, hermanos, está viviendo en tinieblas, nuestra responsabilidad es llevar la luz. No guardarnos la luz para nosotros mismos. No decir, yo soy mejor porque yo tengo la luz y él es peor porque él está en tinieblas. No, hermanos, nuestra responsabilidad como hijos de luz es que nuestra luz refleje, ilumine a aquellas personas, hermanos, que andan en tinieblas. Y que también la luz del Señor resplandezca en sus corazones. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios respecto, hermanos, a nuestra responsabilidad para aquellos, hermanas, personas que andan en tinieblas. Y luego dice la palabra de Dios, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice el versículo número 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Fíjese lo que dice el versículo 2, hermanos. Fíjese, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, miren esto, por favor. Miren esto, por favor. Si lo que nosotros vemos, hermanos, en público es vergonzoso, si lo que el mundo hace, hermanos, en medio de toda la gente es vergonzoso, ahora imagínese usted, hermano, lo que ellos hacen en secreto. Eso nos da a entender cómo está el mundo de corrompido, hermanos. ¿Cómo está el mundo de corrompido? Dice aquí el apóstol Pablo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero también nos dice el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, todo lo que los hombres hagan darán cuenta delante de Dios. Nada de lo que esté oculto, hermanos, nada se va a quedar oculto, sino todo va a ser revelado ante los hombres cuando estemos delante del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, mas todas las cosas, fíjese, hermano, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas. ¿Por qué, hermanos? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, fíjense, cuando el pecado, hermanos, viene a la luz, inmediatamente, hermanos, ese pecado, hermanos, es revelado. Es revelado. Y todos los pecados que los hombres hagan, hermanos, todos estos pecados, los hombres van a dar cuenta delante de Dios. Y para finalizar, es el tema más corto que he dado en mi vida, hermanos. Así que anótelo, por favor. Versículo 14. Versículo 14, hermanos. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos mentirle a Dios. Yo no puedo darles una cara aquí, hermanos, y vivir una vida desordenada afuera. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, todo se va a manifestar. Todo Dios lo conoce. Le dice Dios a David, por medio del profeta Natán. David creía, hermanos, que nadie lo había visto cuando cometió pecado con Betsabé. David creía que nadie lo había visto cuando mató a su esposo. David creía que nadie sabía acerca del asesinato ni del adulterio. Pero llega Natán y le dice a David, lo que tú dijiste en secreto será revelado ante todo Israel. Y hermanos, nada de lo que nosotros hagamos se mantendrá en secreto. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros, usted y yo, podamos vivir una vida íntegra delante de Dios. Tal vez usted no conozca mi corazón, pero Dios sí lo conoce. Y yo no puedo engañar a Dios, hermanos. Tal vez los puedo engañar a ustedes, pero yo jamás podré engañar a Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Dice el último texto, hermanos. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará quién, hermanos, Cristo. Hermanos, si yo estoy viviendo una vida desordenada, dice aquí la palabra de Dios que Dios quiere que yo despierte. Y fíjese, estoy dormido entre muertos, pero dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, Dios es misericordioso, porque aún, hermanos, aunque yo esté haciendo mal, Dios me habla para que yo me arrepienta y para que yo lo busque y para que yo viva una vida, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Pero fíjense cómo Dios nos habla para que nosotros nos arrepintamos. Hasta ahorita, hermanos, la predicación es una predicación, hermanos, llamando a arrepentimiento. Y Dios, hermanos, a todos los que estamos aquí nos habla para que reconozcamos nuestro pecado, para que reconozcamos nuestras faltas y vengamos delante de Dios y podamos decirle, Señor, sí, yo he pecado contra ti. Pero el Señor, hermanos, nos habla, nos redarguye para que nosotros nos acerquemos a Él y sigamos buscando su rostro. Así que este es el mensaje, hermanos, que Dios le dio por medio del apóstol Pablo a los efesios, de vivir, hermanos, una vida que agrade al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra y Dios permite, hermanos, que la oración que se ha hecho en esta noche, en esta tarde, hermanos, podamos escuchar buenas noticias de que Dios, hermanos, ha respondido. Dios los bendiga, hermanos. Sigamos alabando el nombre de Dios.